Buenos días, hoy es jueves 21 de mayo del año 1 de la pandemia. Esperemos que no nos vayamos muy allá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, aquí Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño los saludan. Hoy vamos a conversar sobre el tema del teletrabajo y al respecto tengo una memoria de infancia y es que desde hace tal vez unos 35 años teletrabajas, ¿verdad? Y tenías tu oficina en la casa y pues en aquella época todo era por teléfono y lo demás era una máquina de escribir y pues obviamente que salir a las reuniones que había que salir, pero la oficina era la casa y eso, bueno, así fui criado. ¿Qué fue lo que te llevó a aquella primera versión de teletrabajo, digamos, por allá del año 80, habrá sido, no sé? Bueno, la naturaleza de mi trabajo, que era de asesoría a empresas por las mañanas y universidad por las tardes, pues hacía posible, ¿verdad? Que visitar a las empresas cuando había que visitarlas, pero siempre la forma como he hecho mi trabajo es crear una cantidad de oportunidades de que la gente a la cual estoy asesorando o desarrollando tengan una gran participación en lo que se está haciendo. Entonces, bueno, tenía que crear instrumentos, tenía que crear ejercicios, trasladarlos a ellos, revisar las cosas que hacían, etcétera, de manera que mi presencia en las empresas era posiblemente un décimo del contenido total de tiempo del trabajo que hacía con las empresas, ¿verdad? Eso me planteó la posibilidad o de tener una oficina para medio tiempo. En ese tiempo, por cierto, no había oficinas que uno pudiera rentar así en contratos parciales o trabajar en la casa. Y me resultaba más económico trabajar en la casa. En ese tiempo no era tan económico como ahora desde el punto de vista de transporte. Hoy en día el transporte debe ser tan valioso monetariamente, el costo del transporte y de la presa, como el alquiler de la oficina. En ese tiempo las presas no eran tan serias y entonces la mayor ventaja era la renta del espacio, ¿verdad? Luego, hay una serie de ganancias del trabajo en la casa y es que puedes tener presencia, ¿verdad? No es lo mismo tener que trabajar 8 horas al día, volver a toda carrera, cenar y ya casi es hora de ir a dormir. En ese tiempo, esa posibilidad de estar compartiendo con los niños, con la esposa y tal, era una cosa valiosa, ¿verdad? Claro, y yo creo que para empezar de atrás para adelante, eso es algo que hemos empezado a descubrir los que nos hemos los que nos hemos visto forzados a teletrabajar en esta época. Incluso creo que es un beneficio que hemos identificado aún los que no estamos teletrabajando, sino que estamos simplemente en cuarentena en la casa, y es Sí. la posibilidad de interactuar con la familia, que es una institución tan valiosa desde el punto de vista de valores, de energía, ¿verdad? Y ahí siento que esta es una oportunidad que surge. Nos pone a pensar ahora, eh, ¿por qué voy a pasar menos tiempo en la casa del que estoy pasando ahora? Luego mencionas el tema del traslado. Yo ya me había acostumbrado desde hacía varios años a que si me trasladaba a la oficina o a algún lugar de trabajo, bueno, procuraba ir en bicicleta al trabajo, entonces para eso uno tiene que vivir relativamente cerca, y entonces el tiempo de moverse de la casa al trabajo es tiempo hábil, estás haciendo ejercicios, Ujú. y no estás emitiendo carbono a la atmósfera y tal. Pero si tenía que trasladarme a una reunión, procuraba irme en algún medio de transporte que yo no fuera el conductor, porque entonces eso me liberaba tiempo para poder usarlo de alguna otra forma, para leer o para estudiar o incluso hasta para hacer una siesta, si fuera el caso.
Sin embargo, este escenario actual de pandemia y de cuarentena y de teletrabajo, lo que nos indica es que ni siquiera se necesita dedicar ese tiempo a moverse de un lugar a otro. Los que pueden, de nuevo, es algo que está condicionado a la naturaleza del trabajo, que creo que fue ahí donde empezaste, ¿verdad? Y lo otro, pues obviamente que tenemos que mencionar es el tema de la tecnología actual, que Claro, hoy tenemos unas herramientas de conectividad y tenemos una gran cantidad de opciones que nos permiten tener intercambios mucho más valiosos, generar otro tipo de información, crear contenidos, consumir esos contenidos. Chicas. Yo quiero escuchar. Es que estamos teniendo una conversación, Barito y yo. Ahorita voy a terminar, ¿ok? Ahorita después yo te llamo. Y entonces eso nos da una gran cantidad de herramientas para teletrabajo muy parecidas a lo que teníamos en las oficinas, ¿verdad? Y entonces la interacción que tenemos en equipos de trabajo hoy en día eh, es igual o mejor que antes, porque la gente está más tranquila, si uno se siente mal puede estar en la casa descansando y si tiene que conectarse por una hora, pues es solo por una hora, no tiene que hacer un gran despliegue de parafernalia para vestirse y arreglarse, para ir a trabajar. Creo que tiene muchísimas ventajas. Y para ir tal vez introduciéndonos a otro tema, no sé si te diste cuenta que la semana pasada el, el gerente general de Twitter anunció que le dijo a todos sus colaboradores, no vuelvan. El que no quiere volver a la oficina, no vuelva, porque la productividad de la empresa ha crecido desde que la gente está teletrabajando. Entonces es un experimento social que jamás hubiéramos podido hacer. Aquí en Costa Rica costó mucho pasar una ley de teletrabajo que era ahí muy incipiente y de repente tenemos un experimento social que nos indica que en algunas industrias la productividad es mayor cuando la gente está en una zona de confort íntima, personal, mayor a la del trabajo. bueno, ahí me parece a mí que el tema de la creatividad es mucho más difícil de manejarlo en una oficina con cubículos donde tienes una serie de compañeros yendo y viniendo, donde hay interrupciones, hay un conjunto de interrupciones según la cultura de cada empresa, ¿verdad? Hay una serie de interrupciones que realmente te cortan el proceso creativo o te cortan el proceso de hilación. Suponte que estás escribiendo un informe y alguien viene a preguntarte una pregunta del tamaño que sea, pero eso hace que se interrumpa el hilo de lo que estás produciendo. Esa cosa permite o se controla cuando tienes la posibilidad de elegir tus espacios y tus tiempos de trabajo. Lo del espacio es bien, bien importante, ¿verdad? Yo siento que nosotros reaccionamos al entorno y que hay lugares donde somos más productivos. Creo que por eso eh, hay, podemos recordar cómo había algunas bibliotecas donde uno hacía un trabajo mucho más eficaz por lo que fuera, por la luz, por la luz natural, por las ventanas, por la ubicación, hasta por la apariencia de la bibliotecaria, si tú quieres, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que la elección de un entorno para trabajar puede tener relación con la productividad. Hay una cuestión que sí creo que nos queda faltando y es que no todo en el trabajo habitual son interrupciones, no todo son espacios que no puedo controlar, sino que hay también unas cosas positivas, ¿verdad? Yo recuerdo cuando he trabajado en grupos, cuando trabajaba como colaborador en empresas donde uno tiene compañeros, pertenece a un determinado departamento y tal, que hay unas personas que te resultan eh,
tónicos, ¿verdad? Te resultan tónicos. El saludo de la mañana, el chiste que hacen por ahí a las 10 de la mañana, la posibilidad de ir a tomar un café y oírle contar una anécdota y tal, son muy productivas, ¿verdad? Veo también una cuestión que es bien importante, y esto es bien importante. ¿De quién aprende uno lo que se denominaba espíritu de cuerpo? Esto es la sensación de pertenecer a una determinada empresa. Eso creo que lo aprende de los compañeros. En el teletrabajo vamos a tener que inventar otras formas de trasladarle el espíritu de cuerpo a otros compañeros, ¿verdad? Los compañeros nuevos, eh, lo cual se hace hoy en día, bueno, en el entorno pasado de trabajo en un sitio, en una oficina, se hacía a base de la convivencia de todos los días, ¿verdad? Si nadie te va a llamar por teléfono o a ponerte un app para contarte la anécdota de cómo fue que fulanito de tal logró tales cosas hace 10 años en una situación que tenía la empresa. Esa historia, esas narraciones, esas anécdotas, aún los rituales de la empresa, tenemos que buscar nuevas formas de canalizarlos en el teletrabajo, porque son muy importantes, ¿verdad? Vamos a ver, el grupo de trabajo no es simplemente un conjunto de productores que tienen un fin. El grupo de trabajo es un grupo social con todo el contenido emocional, psicológico, afectivo que eso tiene. Y es de alto valor, ¿verdad? No es simplemente, todos tenemos una descripción del puesto, todos tenemos una descripción de los objetivos, ahora a trabajar. Hay algo más intangible, tal vez hasta, sí, si es intangible, es no medible. No, puede ser intangible y medible. Intangible, no medible, que forma ese tejido social, que incluso se llama capital social, ¿verdad? En una empresa no todo es capital físico o capital financiero, hay un capital social. Y el tema de la memoria institucional, ¿cómo se transmite si no por medio de esas interacciones informales, no estructuradas, que tienen que ver con una conversación de pasillo? Me gustaría saber cómo está haciendo una empresa como Apple, por ejemplo, porque el edificio de su casa matriz en Silicon Valley actual, que lo inauguraron hace un par de años, es un diseño de Steve Jobs que lo concibió como un espacio donde se provocaran más interacciones informales entre personas. Entonces, ¿a dónde estaban los baños? ¿A dónde estaban las estaciones de café? ¿A dónde estaban las salas de reuniones? Todo eso provocaba una convergencia de personas que podían estarse intercambiando ideas o podías estar escuchando lo que estaban diciendo los de la mesa de la par y nutriéndote en una empresa que fundamentalmente su mayor riqueza es el talento humano para el diseño. Entonces, Ese tema que estás tocando es bien interesante. Originalmente, creo que la primera empresa que empezó a realizar esfuerzos de cambio en ese sentido fue Hewlett Packard. Y a mí me gustaban mucho las descripciones, nunca tuve oportunidad de verlo físicamente, pero las descripciones que hacían de cómo provocar intercambios. Y me hacía mucha gracia que lo primero, y eso fue, no sé, puede ser hace 30 años, lo primero era no existirán cubículos privados, ¿verdad? Entonces, era una primera cosa que uno decía, pero ¿cómo? El cubículo abierto, hay más interrupciones, más no sé qué, no sé cuánto. Y claro, la idea era esa, que hubiera la posibilidad de que cuando uno va, así lo describían, de cuando va caminando alguien por un pasillo, de pronto se encuentra tres en un cubículo teniendo una discusión
poniendo ahí en una pizarra blanca unas anotaciones y hay gente que se para y dice, ¿qué están haciendo? Y entonces, pues aquí mira, estamos pensando en cómo resolver tal cosa. Y había personas que se paraban y decían, y eso no se puede resolver de tal manera, porque yo creo que la contribución a la solución de un asunto no necesariamente tiene que ser, aquí traigo la solución, ustedes lo están haciendo mal, yo les voy a dar la solución. A mí, yo siempre he valorado enormemente las preguntas que se toman con respeto. Si uno considera que toda pregunta tiene una carga electroquímica que te puede provocar pensamiento, cuando alguien hace una pregunta, uno no le va a decir, no, maje, no estamos hablando de eso. No, hizo una pregunta y lo recomendable es que uno se quede preguntándose, vamos a ver, tal vez no la ha entendido muy bien. Eso sería una buena actitud. Déjame ver de qué ángulo puedo tomar esta pregunta y haciendo eso, con respeto por la pregunta, viendo que la pregunta es un acto creativo, tanto como una respuesta, uno puede provocar esa sinergia de creatividad de la que estabas hablando en Apple. Eso, claro, ¿cómo lo vamos a resolver? Bien pudiera ser que cuando hacemos teletrabajo no dijéramos, bueno, todo el mundo en teletrabajo, de tal manera que ahora solo nos vemos para la fiesta anual. No, podría ser que uno diseñara el trabajo del grupo y dijera, pues ¿saben qué? Estamos en teletrabajo, pero los jueves de 8 a 10 vamos a tener un taller de creatividad. Imagínate, sería mucho más de lo que estamos logrando ahora en las empresas, donde el tema de la creatividad, solamente cuando a alguien se le ocurrió dar un taller, allá cada 2 o 3 años, podemos centrarnos en ese tema. Estaba recordando una experiencia que tuve hace unos años en Japón. Visité una de estas grandes empresas de tecnología japonesas, que son empresas que nacieron en el siglo XIX, ¿verdad? Ya tenían 100 años de estar creando valor y era una empresa enorme, tan grande que tenía su propia universidad, ¿verdad? Para capacitar a sus colaboradores. Y entonces me reuní con el director académico de esa universidad interna de la empresa y me estaba diciendo que tenían un gran desafío enfrente porque sentían que se estaban quedando rezagados en materia de innovación comparado con lo que estaba pasando en Silicon Valley, lo que estaba pasando, lo que estaban haciendo los coreanos en materia tecnológica, sí. China también. Y entonces me puse a hacerles preguntas para ver cómo estaba compuesto su departamento de innovación. Ajá. Y resulta que su departamento de innovación estaba compuesto, todas las personas que trabajaban en ese departamento de innovación eran japoneses, todos eran hombres, todos eran ingenieros y todos estaban en el rango alrededor de los 45 años. Entonces tenían prácticamente nula diversidad en un equipo que a lo que se dedica es a innovar y la diversidad es la madre de la innovación. Entonces me pongo a pensar de qué manera podemos nutrir de diversidad el teletrabajo y al respecto tengo una pequeña experiencia que es en realidad un experimento que estoy haciendo con un par de colaboradores con los que tenemos un proyecto conjunto y agendamos 2 reuniones semanales de 2 horas. Entonces, de 8 a 10 de la mañana los lunes, de 8 a 10 de la mañana los jueves, nos conectamos en Skype, a veces para charlar, a veces para trabajar juntos, claro, y a veces para que cada uno haga lo suyo, pero estamos conectados viéndonos en la pantalla. Y entonces ahí alguien se enteró de una noticia, es como estar en un open space trabajando. Sí. Alguien se enteró de una noticia y entonces la comenta y alguien tiene una pregunta y la hace. Entonces estamos cada uno trabajando en lo suyo a veces, pero todos conectados durante 2 periodos de 2 horas durante la semana. Y a mí me ha parecido un experimento invaluable por lo agradable que es, por la mezcla de lo formal con lo social, con lo profesional, ¿verdad? Por el efecto que da de co-creación, por sentirse acompañado y ha sido realmente una muy bonita experiencia. No sé si recuerdas aquel libro que habíamos leído que se llamaba Rework, sí, donde una empresa de tecnología se había puesto a reinventar
muchos de los elementos que tenía el trabajo de una organización como la conocíamos. Y uno en particular siempre me salta a la mente, y es que dicen ellos que ninguna reunión debería durar más de 7 minutos. Sí. Y ahora que estabas hablando de que hay interrupciones en las organizaciones donde se corta el flujo, se corta la creatividad, si nosotros hiciéramos el esfuerzo por identificar claramente, como dicen hoy en día en materia de teletrabajo, dicen que hoy nos hemos dado cuenta de que una reunión podría haber sido un email, y que un Sí. email podría haber sido un mensaje de voz de 1 minuto. Hoy nos damos cuenta de que deberíamos de ser muchísimo más estratégicos para diseñar la comunicación efectiva que necesitamos. Y siento que eso nos va a ahorrar tiempo. Creo que eso va a reducirle estrés a la gente que abre los correos en la mañana y tiene 130 mensajes, ese tipo de cosas que siempre son un agobio para mucha gente, que tenía que dedicarle horas al día a leer y a responder correos electrónicos. Al final se convertía como en un juego de correspondencia y no tanta creación de valor. Hoy, más bien, lo que estamos es conectados cara a cara, hablando un montón, intercambiando un montón, y deberíamos de ver cuánto de eso es realmente estratégico y cuánto es simplemente hábito viejo que deberíamos de cambiar. ¿Verdad? Cuando uno ve la apariencia física de algunas salas de reuniones, pues uno siente que ahí, en esos sillones tan cómodos, en esas mesas tan grandes, en esos colores y decoraciones tan adustas de las salas de reuniones, dan más ganas como de ponerse a dormir, ¿verdad? Una sala de reunión, eh, no sé, debería ser algo así como una mesa de ping-pong, ¿verdad? Donde uno, desde que entró, siente que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer rápido, y que lo que tiene que hacer lo haga de una manera muy energizante, ¿verdad? Eh, Uno podría tener salas de reuniones donde simplemente, si sabes, si la norma es que la reunión no dure más de 7 minutos, no debería haber ni sillas, ¿verdad? Leía un día de estos otra medida así singular de reuniones para el tamaño, y no me acuerdo quién era el que lo proponía. Dice, las reuniones, ¿cuántos participantes deben tener? Bueno, vamos a seguir la regla de las 2 pizzas. Si con dos pizzas tienen que poder almorzar todos los que vienen a la reunión. O sea, vienen 4, vienen 5. No hagamos reuniones de 12. Con 2 pizzas no almuerzan 12, ¿verdad? Y lo de los 7 minutos también sería una regla muy interesante, 7 minutos. Y sí, en las salas de reuniones y en los instrumentos que utilizamos hoy en día para hacer esas reuniones como las que tú estás mencionando, deberíamos tener algunos, algunos instrumentos donde de manera muy amistosa uno pudiera hacer sus scribbles, sus rayones que nos pasamos haciendo en una página cuando estamos en una reunión, para mostrárselo a los demás, ¿verdad? A mí me parece que una sala de reuniones donde no hay una pizarra blanca y unos pilots que funcionen, porque tengo la experiencia de que hagan el experimento, señores que nos están siguiendo en esto. La mitad de los pilots que hay en las salas de reuniones no funcionan. Y entonces, si tuviéramos una pizarra blanca donde uno rápidamente pudiera hacer ahí un croquis, hacer un mapa mental, anotar algo que no quiero que se me olvide y tal. Bueno, en los instrumentos que tenemos, tal vez en Teams o en Zoom, hay un instrumento para que uno pudiera garabatear ahí de manera manuscrita cosas para que todos los demás las compartieran y las pudieran a su vez modificar. Eso me parece que sería una buena aplicación. Justamente el otro día, con este equipo de colaboradores en el que participo, uno de ellos nos introdujo a la herramienta de Microsoft que se llama Whiteboard, que es literalmente una pizarra blanca digital,
Y entonces, bueno, hicimos la configuración y nos conectamos y él escribe con un lapicero en su iPad y nosotros lo que tenemos es la pizarra blanca enfrente y él nos hace dibujos, diagramas, explicaciones de todo de una manera súper ágil, ¿verdad? Una herramienta que yo apenas conocí hace un mes. A mí me gusta mucho utilizar mapas mentales. Y en mapas mentales yo tomo notas, hago minutas, elaboro, digamos, diseños estratégicos antes de redactar un documento. Y hoy en día, como estamos tan virtuales y tenemos tantas conversaciones virtuales como esta, entonces me resulta relativamente fácil compartir mi pantalla con los demás y tomar nota mientras los demás van viendo las notas que tomo. Entonces, la conversación no se va quedando perdida cada 30 Sí. segundos con cada nuevo tema o con cada nueva opinión que aportan, sino que si alguien se quiere devolver, simplemente lo tiene en la pantalla porque alguien está tomando nota. Y a mí me resulta, bueno, tengo que decir que me resulta placentero. Creo que es una destreza que tengo y hasta ahora entendí hasta ahora entendí qué significa esta destreza del famoso Strengths Finder que se llama input, Ujú. que es una destreza para clasificar información. Para mí hacer un mind map en una reunión, elaborar una minuta en formato de un mapa mental, es una destreza. Ujú. Y entonces la estoy aprovechando y la estoy Claro. compartiendo. Y Ujú. después queda un documento que es muy, muy útil para poder construir offline, ¿verdad? Mientras no Sí. estamos conversando. Y la próxima vez que conversamos, arrancamos de un lugar mucho más avanzado del Correcto. que estábamos cuando terminamos la última conversación. Y lo último que quería mencionar, yo creo que podríamos hablar mucho más del tema, pero lo último que quería mencionar era el tema de los espacios. Para mí ha sido muy importante poder identificar diferentes espacios o por lo menos diferentes posiciones para trabajar. Usualmente yo trabajo de pie y ahorita estoy hablándote con la computadora en una mesita que está sobre el escritorio, pero estoy sentado por razones de óptica del video. Pero si yo me pongo de pie, aquí sigo trabajando y así trabajo 2 o 3 horas del día. De Ujú. pie, uno literalmente está despierto, no hay forma de Sí. aburrirse ni de Sí. bostezar cuando uno está trabajando de pie. Ujú. O también acomodarse en un sofá. A veces lo que hago es que digo, ok, voy a desconectar la computadora del cargador y me voy a sentar en el sofá hasta que se agote lo que queda de batería. Y Ajá. eso cambia de perspectiva, da otro ambiente. Entonces eso es como, no estoy diciendo que necesitamos diferentes ambientes, el ambiente es el mismo, pero tengo al menos 3 posiciones diferentes en las cuales puedo colocarme para trabajar y eso siento que me ha caído muy bien. Eh, ¿Ibas a decir algo al respecto? Sí, sí, que ese tema de la posición al trabajar es bien importante. Recuerdo un libro, debe ser centenario, es un libro viejísimo que se llama The Art of Thinking, de Ernst Dimnet. Dice, hablando de creatividad, dice, si usted quiere ver cuán creativo es, dice, un día, sábado o domingo, que no tenga que ir a su trabajo habitual, eh, tome café negro y después de que toma café negro, acuéstese a pensar. Entonces, la cantidad de ideación que va a tener debido a la cafeína y debido a la irrigación cerebral, porque estás horizontal, ¿verdad? Y claro, yo he hecho el ejercicio muchas veces y la creatividad es totalmente distinta a cuando estás sentado. Así como cuando estás de pie y te puedes ir moviendo, bueno, tú has visto, cuando un asunto se pone muy peliagudo en una reunión, siempre hay una o dos personas que se levantan y empiezan a caminar, van, vienen, están simplemente movilizando la circulación. Y eso es bien importante, desde luego, en el teletrabajo, que uno pueda gobernar eso. Para eso creo que hay que estar consciente de la posibilidad de movilizar la circulación cerebral a base de estar haciendo una pequeña caminata o de ponerte de pie o de, ¿por qué no?,
en un determinado momento, en esa hora de la tarde en que uno está con la marea alcalina, le puede hacer, si no almorzó mucho, porque si no te da una congestión, te pones a hacer unas lagartijas y se acabó. En una oficina común y corriente, uno no puede hacer unas lagartijas. Déjame recordar gráficamente una cosa que me gusta mucho, y es que dicen que los copistas en la Edad Media, que copiaban ahí las escrituras y tal y cual, se sentaban en bancos de una pata, ¿verdad? La razón para sentarse en un banco de una pata es que uno tiene que estar muy atento en el momento en que te relajas y la marea alcalina hace que tu cuerpo se afloje, te caes, ¿verdad? Entonces, el banco de una pata es un buen instrumento para mantenerse activo, así como levantarse a dar pequeños paseos y así como tirarse en un posición horizontal para ser más creativo. Dos cositas más que surgen de esto que acabas de decir. La primera es que también Steve Jobs, imitando a los antiguos griegos, cuando tenía que tener una conversación larga o complicada con alguien, lo invitaba a su casa y salían a caminar. Y Ajá. entonces conversaban mientras caminaban. Y obviamente sabemos que el estímulo neurológico es completamente diferente cuando uno Claro, está claro. caminando, ¿verdad? La generación de hormonas y tal. Y lo otro, Sí. en lo cual creo que Un podrías, momentito en esto. ¿Y tú sabes cómo se hace para estar caminando en una conversación de dos y no dejar de mirarse al rostro? Bueno, eh, uno camina para adelante y otro camina para atrás. Yo he hecho el ejercicio de ir conversando, caminando para perdón, atrás. se te cortó, se te cortó. ¿Cómo es el ejercicio? ¿Ahora me estás oyendo? Sí, repite cómo es el ejercicio. Sí, para estar caminando e irse permanentemente mirando al rostro para ver qué cara vas poniendo y tal y cual, eh, había monjes que practicaban el caminar uno para adelante y otro para atrás. Y yo he hecho el ejercicio de ir conversando con alguien y caminando para atrás y después voy camino para adelante. Si uno conoce bien la superficie donde está caminando, eso es totalmente viable, ¿verdad? Ujú. Ok. O yo lo que estaba pensando era cómo adaptar eso al teletrabajo. Y el martes tuve una reunión con un grupo de personas y uno de ellos estaba paseando a su bebé en coche. Entonces, Ah, mira, al menos él sí estaba claro, caminando mientras participaba de la reunión. muy bien. Y el otro tema que creo que podrías ilustrarnos en otro diálogo sobre todos los beneficios que tiene y que hoy en día con el teletrabajo es absolutamente posible y yo diría que hasta necesario, es hacer la siesta, ¿verdad? Claro, claro, Yo claro. desde hace como un mes y medio, ahí 15 minutos antes de la reunión de las 3 de la tarde, digo, ay, tengo 15 minutos, puedo tumbarme aquí en el suelo, ¿verdad? Siempre lo hago en el suelo, utilizo unos audífonos que aíslan el sonido, y a veces pongo un poquito de música clásica si considerara necesario aislarme aún más. Sí, sí, Me pongo un antifaz o un pañuelo en los ojos sí, y pongo un reloj despertador, eso sí, porque si claro. no, me podría dar media hora, una hora de dormido. Pero sí, en 15 minutos uno se relaja y se regenera completamente, ¿verdad? Así es, una siesta es una palanca, es agregarle productividad a las 6 horas de trabajo que siguen después de la... Excelente. Bueno, creo que podemos ir terminando. Yo quiero decir que mm, pensé que íbamos a alabar todas las bendiciones del teletrabajo y más bien hemos identificado algunas limitaciones que son importantes, ¿verdad? Porque no es la pomada canaria, como Sí, dicen, no es una solución absoluta ni es para todos, pero ujú, también hay limitaciones que debemos atender de una gran cantidad de dinámicas psicosociales que suceden en las sí, organizaciones, en la presencia física, que no están sucediendo ahora y tal vez podríamos encontrar soluciones tecnológicas para ello, pero no perder de vista que el teletrabajo también nos quita algo, ¿verdad? ujú, ujú. Muy bien, muy bien. ¿Ok? Perfecto, Bueno, entonces, muchas gracias. nada, muy bien, muy ágil la conversación. Esperamos que Ok, así la perciban los que nos ven. perfecto. Nos vemos pronto.
Ok. Hasta luego.